Ok, bueno, pues vamos a comenzar el día de hoy con la sesión síncrona número 3, que tiene como título las funciones logarítmicas. Ya en la semana pasada hablamos acerca de las funciones exponenciales, ¿verdad? Son aquellas funciones en las cuales está implícito una variable elevado a una potencia. Esa potencia puede ser n, ¿sí? Puede ser 2, 3, 4, 6, -1, 0, etcétera. O bien puede ser algún número fraccionario, un medio, 3/4, ¿sí? Etcétera. Entonces vamos a hablar el día de hoy acerca de las funciones logarítmicas. Antes de eso, pues quisiera compartirles unos conceptos importantes con respecto a lo que son los logaritmos, ¿sí? Para algunos de ustedes, pues esto ya es conocido. Para aquellos que no recuerdan lo que eran los logaritmos, pues vamos a ver ahorita un poco de ellos, ¿sí? Un poco de historia. ¿Sí me escuchan todos bien? Sí, maestro. Sí, profe. Muy bien. Ok. Bueno, vamos a hablar de las funciones logarítmicas, que es el título de nuestra sesión del día de hoy. Y un poco de historia. Bueno, pues los logaritmos fueron introducidos por John Napier, de ahí el concepto de logaritmos neperianos, a principios del siglo XVII, como una manera de simplificar los cálculos. Inmediatamente fueron adoptados por científicos y demás profesionales, usando reglas de cálculo y tablas logarítmicas. En mi caso particular, las generaciones atrás de mí, sobre todo, y unas 2, 3 después de mí, todavía nos tocó usar tablas logarítmicas para hacer operaciones o simplificar los cálculos de muchas operaciones matemáticas, ¿verdad? Entonces, actualmente, pues ya esas tablas logarítmicas ya no existen, han desaparecido. Las reglas de cálculo, pues ni se diga, también fueron usadas en un tiempo. Esas sí no me tocaron, no me tocaron todos los equipos de cómputo que ya traen dentro de sí los logaritmos, ¿verdad? Entonces ya no es útil hacer uso de las tablas. La noción actual de los logaritmos proviene de un matemático, Leonard Euler, quien los conectó con la función exponencial en el siglo XVIII y también introdujo la letra E como base de los logaritmos naturales. Esa letra E se debe al apellido de él, ¿no? Euler. Muchos lo pronuncian como Euler para darle el acento de origen del matemático. Esa base de logaritmos es el número E o el número exponencial E que viene en las calculadoras, y por eso también se le llama números naturales. ¿Qué es un logaritmo? El logaritmo es el inverso de los exponentes, ¿sí? Así, por ejemplo, si yo tengo b a la x es igual a y, es decir, 2 al cuadrado es igual a 4, hablamos de que el logaritmo de base 4, perdón, el logaritmo de 4 en base 2 es 2. A ver si quedó claro. Si yo tengo, por ejemplo, el logaritmo sub 2, ahí se lee logaritmo en base 2 de 4. ¿Cuál es el logaritmo en base 2 del número 4? Pues el logaritmo de 4 en base 2 es el 2. ¿Qué significa eso? Que la base, que es el 2, al elevarse al cuadrado, que es el número que está del lado derecho del signo igual, da como resultado el 4, ¿sí? Ese es el concepto del logaritmo. Está relacionado con la función o con los exponentes que tenemos aquí sombreados, ¿no? La base es 2, el exponente es 2 y el número a quien le voy a sacar el logaritmo es el 4. Es decir, el logaritmo de 4 en base 2 es 2. ¿Sí? Logaritmo es un exponente al que hay que elevar un número llamado base para obtener otro número determinado.
Vamos a ver otros ejemplos, no nada más con el anterior quede claro el concepto de logaritmo. Vamos a ver otros ejemplos. 2 es el logaritmo exponente al que hay que elevar el número 10, es decir, la base, para obtener el otro número determinado. Así, por ejemplo, este es un logaritmo en base 10. El anterior que vimos decía logaritmo subíndice 2, es decir, logaritmo en base 2. Aquí tenemos un logaritmo en en las calculadoras. Profe, no se le escuchó nada, se cortó la voz. Se cortó un poquito. Bueno, el logaritmo en base 10 es el que aparece en las calculadoras. El log, nada más dice el log. Y ln es el logaritmo, el exponencial e. ¿Sí? ¿Sí me escuchan? Sí, ¿No se cortó? no, poquito, pero creo que Ok. sí se entendió. Ok, vamos a ver el ejemplo. ¿Sí? 2, si ven ustedes una lista de términos, dice log 10, 100 igual a 2, log 10, 1000 igual a 3, log 10, 10,000 igual a 4, y así sucesivamente. Bueno, el 2, el que está del lado derecho del signo igual, es el logaritmo. Exponente, o sea, ese es un exponente al que hay que elevar el número 10, que es la base, para obtener otro número determinado, es el 100. Si yo digo, ¿cuál es el logaritmo de 100 en base 10? Pues el logaritmo de 100 en base 10 es el 2. ¿Cuál es el logaritmo de 1000 en base 10? El logaritmo de 1000 en base 10 es 3. El logaritmo de 10,000 en base 10 es 4. A ver si estoy entendiendo. Quiere decir que en base 10, quiere decir que si el 10 lo elevo a la potencia 5, el 10 lo elevo a la 5, me va a dar 100,000. Si el 10 lo elevo a la potencia 6, me va a dar 1,000,000. Entonces, el logaritmo de 1,000,000 es 6. El logaritmo de 5 es 0.6989. Fíjense cómo los números del lado derecho, que es el exponente, es el que hay que elevar la base para que me dé el número que está al lado izquierdo del signo igual, es decir, el 5. Si yo elevo el 8, tomen su calculadora, déjenme proporcionarla aquí. ¿Ven la calculadora o no? No, profe. No, maestro. No, profe. Por eso yo calculo 100, ¿verdad? Y saco el logaritmo de 100, me dice que es 2. Quiere decir que este log que aparece aquí en la calculadora es el logaritmo en base 10. Quiere decir que si yo elevo el 10 al cuadrado, me va a dar el 100. Por eso el logaritmo de 100 es 2. El logaritmo de 1000, ¿cuál es el logaritmo de 1000? 3. Quiere decir que si yo elevo el 10 al cubo, voy a hacer la inversa, 10 lo elevo al cubo, ¿sí? Me va a dar 1000. Si yo tengo 100,000 y quiero saber su logaritmo, pues va a ser 5. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo elevo el 10, la base, a la potencia 5, voy a obtener 100,000. ¿Sí? ¿Está claro lo que es el logaritmo?
Sí, profe. Sí, profe. A ver, maestro, lo que Sí. pasa es que yo me acabo de conectar y no escuché muy bien. ¿No escuchaste bien, Daniel? Bueno, hablamos acerca de el origen de los logaritmos, ¿verdad? Quién fue el que los desarrolló por primera vez y cuál fue el objetivo, ¿no? El objetivo de desarrollar los logaritmos, pues, era simplificar los cálculos matemáticos, ¿sí? Las operaciones, elevar números a una potencia muy elevada y luego multiplicarlas por otro, pues es muy complicado. Entonces, trabajar con logaritmos facilita los cálculos. De ahí, otro matemático famoso, pues, desarrolló los logaritmos naturales y hizo una aplicación más práctica en el caso de las funciones exponenciales. Entonces, hablaba yo de que los logaritmos pueden tener cualquier base. Un logaritmo en base 2 es ese que tenemos aquí en el ejemplo. El logaritmo de 4 en base 2 es 2. Si yo elevo la base, que es 2, al 2, que es el logaritmo de 4, pues me va a dar 4, ¿sí? A ver, si quedó claro. El logaritmo en base 10. Cada número real puede ser base de un logaritmo, es decir, hay el 1 no, ¿verdad? Porque si el 1 lo elevo al cuadrado, pues es 1. El 1 lo elevo al cubo, pues es 1. Entonces, no hay logaritmos en base 1. Parten del logaritmo en base 2, base 3, base 4, base 5, base 6, hasta base n, ¿verdad? Pero los más usuales es el logaritmo base 10 y el logaritmo natural, que es el que desarrolló Euler, ¿no? Es el E que tenemos ahí. O en la calculadora dice LN. Bueno, entonces, un logaritmo en base 10 significa que es aquel al que hay que elevar el 10 para que me dé el número que yo pretendo. Es decir, el 10 elevado al cuadrado me da 100. ¿Cuál es el logaritmo de 1.000.000 en base 10? Pues es 6. Ah, caray, sí. 10 lo elevas a la potencia 6 y te da 1.000.000. ¿Cuál es el logaritmo en base 10 de 8? Es decir, ¿qué número elevo yo a la potencia 8? A la potencia, perdón, el 10, ¿a qué potencia lo debo de elevar para que me dé 8? A la potencia .9030. Eso, pues ya lo podemos hacer nosotros con la calculadora y obtenemos los resultados de una manera más sencilla. Bien, hay tantos logaritmos como números reales positivos. Por ejemplo, logaritmo base 2, o logaritmo base 3, o logaritmo base 4, o logaritmo base 5. Por ejemplo, logaritmo de 27 en base 3. Quiere decir que el 3 lo debo de elevar a una potencia tal que me dé 27. ¿Cuál es esa potencia? Pues el 3. 3 por 3, 9 por 3, 27. El logaritmo de 8 en base 2 es 3. Quiere decir que el 2 lo debo de elevar a la potencia 3 para que me dé un 8. 2 por 2, 4 por 2, 8. ¿Sí? Esos son los logaritmos. Los que nosotros usamos de manera regular, pues son los de base 10 y este logaritmo natural que tiene una base diferente, ni es 1 ni es 2, es el número exponencial E, ¿sí? Que aparece en la calculadora y que lo conocemos como 2.71, 82, 81, 82, 84, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bueno, su fórmula proporciona una potente conexión entre el análisis matemático y la trigonometría, campo en el que no nos vamos a meter en este curso. Se utiliza para representar los números complejos en coordenadas polares y permite definir el logaritmo para números negativos y números complejos. Es decir, este logaritmo desarrollado por Euler es muy útil para desarrollar dentro del área de la trigonometría y también para el cálculo diferencial. Por ejemplo, el logaritmo de 1 en base E o el logaritmo natural, se lee más
propiamente dicho. El logaritmo natural de 1 es 0. ¿Por qué? Porque si yo elevo el número e a la 0, me va a dar 1. ¿Cuál es el logaritmo natural de 3? Pues va a ser 1.0986. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo elevo e a la 1.0986, me va a dar 3. Voy a tratar de hacerlo con la calculadora. 1.0986. Si tienen alguna pregunta, jóvenes, formúlenla en este momento. Sí, maestro, de hecho era esa la duda. En la calculadora, ¿cómo puedo sacar ese logaritmo natural? Ok, voy otra vez a compartir la calculadora. Tenemos nosotros aquí del lado izquierdo, al fondo ln, ese es el logaritmo natural, ¿verdad? Y luego sigue log, que es el logaritmo en base 10. Estos dos son los logaritmos, logaritmo en base 10 y logaritmo natural. Si yo quiero elevar e, ¿sí? La voy a elevar a una potencia, que es el logaritmo que está en el ejemplo, 1.0986. Me faltan decimales, ¿están de acuerdo? Pero ese resultado va a ser muy cercano a 3. Es 2.99999. Si le agrego más decimales al logaritmo, pues me va a dar el cercano o lo más cercano a 3. ¿Cuántos 9 puede haber a la derecha? Pues no sé, porque es infinito este conteo, ¿no? Es un número irracional, porque no se repite. Diferente a que fuera un racional que diría 2.9999999 hasta el infinito. Bien, ¿sí está claro? Sí, maestro. Si yo calculo, si quiero saber el logaritmo de 45 en base 10, es 1.6532. 1.6532, lo voy a escribir. Maestro, Dijimos una duda. 45. Sí, Siempre que utilicemos el botón ahí que dice log, siempre va a ser en base a 10. sí, es el que se usa, logaritmo en base 10. Ah, ok. Y el in es para otras bases. Y el logaritmo natural, que es el que tenemos acá abajo, es en base E. Ahora que entren ustedes a una materia, o bueno, cuando veamos por ahí matemáticas financieras, hay el cálculo de un elemento de la fórmula para determinar el valor presente o el valor futuro de una inversión. En ese caso nosotros usamos los logaritmos porque tenemos que despejar una raíz que aparece por ahí en una fórmula, ¿sí? No es que sea tan complicado usar el logaritmo, simplemente nosotros vamos a hacer una operación sencilla, ¿verdad? A lo mejor vamos a dividir el logaritmo de 12 entre el logaritmo de 4 y podemos hacer el uso del logaritmo en base 10 o el uso del logaritmo natural. Al final vamos a encontrar un resultado igual, ¿sí? Los logaritmos lo que permiten es hacer operaciones complicadas que más adelante vamos a ver su aplicación. No en este tema de funciones logarítmicas, sino más adelante vamos a encontrar que hay que sacarle un logaritmo a una variable y de esa manera podemos resolver una ecuación. ¿Sí? Sí. Maestro, Sí. yo tengo dudas con la actividad 3 para realizarla, para convertirla de lo que usted mencionó. Lo de exponencial y del Sí, logaritmo. sí, sí, para convertirla de exponencial a logaritmo, algo así, y de logaritmo a exponencial. Ahí, ¿cómo podríamos hacerle? O no. Se trabó tantito el maestro. De los logaritmos naturales, ¿no? Voy a entrar ahora a lo que es la función exponencial.
Y entonces sí ya entramos un poco más a lo que es el tema de la clase de hoy. Esta es una pequeña introducción recordatoria de los logaritmos. Los logaritmos naturales, ya vimos, pues son aquellos que están determinados en base al número o exponencial. Si ustedes en su calculadora elevan el valor a la 1.3862, les va a dar muy cercano al 4. Bueno, ahora, las funciones logarítmicas. La función logarítmica de base b, donde b es mayor que 0 y b es diferente de 1, es decir, es mayor que 0, quiere decir que están hacia arriba, ¿no? 2, 3, 4, 5, o 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, etcétera, se denota por logaritmo de base y, ¿sí? Logaritmo de y en base b. Es decir, se define como y es igual al logaritmo de x en base b, sí, solo sí, b a la y es igual a x. Ah, caray, ya me complicó todo el profesor aquí con esa forma de leer una función logarítmica. Ese trabalenguas. ¿Perdón? No, digo, ese trabalenguas. Vamos a Se traba. se corta la voz. Los escucho. Maestro, buenas noches. Buenas noches. Tengo una duda, mire, en la actividad, en el apartado 3, donde dice cálculo de logaritmos, en el inciso C dice logaritmo e elevado a la e menos 1. ¿Es correcto? Estoy abriendo la actividad. Ok. Sí, es que ahí me quedó un poco de duda. A ver, Los la otros parte tres sí que- los logré resolver, excepto ese porque me marca error. En el inciso C, ¿Cuál? sí. El inciso C. El inciso C es logaritmo de base e, Ajá. ¿sí? De e a la menos 1, sí. Ok. Sí, nada más acuérdense que el log e, como les digo ahorita, es el logaritmo natural, ¿sí? Entonces, nosotros no escribimos log sub e, se los menciono yo acá arriba, ¿no? Generalmente nosotros hacemos el uso de logaritmo ln o logaritmo natural. Déjenme ver en dónde lo Maestro, escribí. creo que no está compartiendo nada. Sí. No estoy compartiendo nada. No. Ok. No, maestro, no se ve. Sí, miren, el logaritmo natural es el que tiene como base el número e, ¿sí? Así, si yo tengo o que quiero que calculen el logaritmo de e a la menos 1 en base e, pues es el logaritmo natural. ¿Sí está claro? Listo, ya se ve. Son los que están acá abajo. Miren, el inciso B. ¿Tienen ahí a la mano su actividad o no? Sí, maestro. ¿Sí? Sí. Ok. Sí, maestro. El número, en el apartado 4, el inciso B, dice ln, o sea, logaritmo natural de x más 1 es igual a 2, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Sí. Ok. Ese equivale al apartado 3, inciso C. Ahí debería de decir logaritmo natural de e a la menos 1. E a la menos 1 significa, o se puede expresar como 1 sobre e. Es decir, van a calcular el logaritmo natural de 1 sobre e, una fracción. Pero ahí nosotros en la ahora, ¿cómo podríamos hacerlo? Lo voy a compartir. Voy a poner un paréntesis, 1
sobre E, cierro el paréntesis, ¿verdad? Y a ese le calculo el logaritmo natural, que es el que está acá abajo. Va a ser -1. ¿Sí? Ese es el resultado. ¿Sí me siguieron? El resultado del número del A ver. ¿Cómo le hizo, maestro? ¿Perdón? O sea, yo hice 1. ¿Lo puede volver a hacer, maestro? E a la -1, ¿sí? Equivale a 1 sobre E. ¿Sí? Es decir, acuérdense las leyes de los exponentes, ¿sí? Si hay un número elevado a la potencia negativa, un número elevado a la -1, pues eso equivale a escribir 1 sobre ese número elevado a esa potencia. ¿Sí se acuerdan de las leyes de los exponentes? Entonces, si yo quiero elevar o quiero calcular el logaritmo de E a la -1, pues hago hago 1 sobre E, cierro el paréntesis para que no me quede esto equivocado y le calculo el logaritmo natural, que es -1. Ese es el resultado. Si yo elevo E a la -1 y le saco el logaritmo natural, también me va a dar -1. ¿Sí? Ese es el resultado del inciso C. El inciso C. El IN ¿Sí? viene siendo... ¿Mandé? El IN viene siendo el natural. Se dice LN. LN, sí. Ah, el N. Ah, ok. A ver, ¿quién Entonces, me dice cuál es el logaritmo? ¿Cuál es el logaritmo de 9 en base 81, que es el número 3? Perdón, en el apartado 3, el inciso D de dedo. ¿Cuál es el logaritmo de 9 en base 81? ¿A qué potencia voy a elevar el 81 para que me dé un 9? 2. 9, maestro. ¿Mandé? 9. A 9. A un medio. ¿A qué potencia? A 9. A un medio. A un medio, ¿no? A 2. ¿Cuál es el resultado del inciso D? Apartado 3. A mí no me sale. ¿No? 0.5 es correcto. ¿No? ¿Cuál es? ¿Perdón? 0.5 es correcto. Ya me lo dijo alguien. 0.5 es correcto. Es 0.5 o un medio. Cualquiera de los dos es correcto, ¿verdad? Porque uno está en fracción y el otro en decimal. ¿Sí? ¿Cuál es, Ok, maestro? gracias. El logaritmo de 3125 en base 5, ¿cuál va a ser el resultado? Es decir, ¿cuántas veces tengo que elevar el 5 para que me dé 3125? 5, maestro. Bueno, pues hay que irse 5 por 5 por 5 por 5. Hasta que encuentre el número. ¿Sí está claro? Sí, profe. A mí sí me queda claro, pero en la calculadora no encuentro la forma de hacerlo, o sea, no me sale. O sea, sí entendí cómo lo sacaron, pero no me sale, no sé qué le pico de más o qué le pico de menos. Hay que checar qué calculadora tienes. ¿Estás usando la de la computadora? ¿O tienes alguna manual? ¿O la del celular? Sí, una manual, la del celular. Sí. No te escuché, perdón. Sí, maestro. Maestro, ¿podemos usar el de la computadora también Ok, para hacer los ejercicios? sí.
En el celular, la del celular debe de buscar la que es la científica, ¿verdad? Porque si ustedes tienen la calculadora simple o la calculadora donde vienen nada más operaciones suma, resta, multiplicación y división, ahí no va a aparecer el logaritmo. Entonces tienen que teclear donde dice calculadora científica, que es un cuadrito ahí que tiene otros figuras, y entonces sí, aquí aparecen las funciones, ¿verdad? Tenemos radianes, cosenos, logaritmo y logaritmo natural. A ver si lo alcanzan a percibir. Casi no, pero sí, ahí sí ya. ln y log, esos dos. ln y log. ¿Sí? Sí, estos sí me aparecen en mi calculadora. Sí me aparecen. Sí, Gabo. Y luego, lo único que tienes que hacer es escribes el número y luego calculas el logaritmo. Por ejemplo, quieres calcular, aquí tenemos un ejemplo de los logaritmos. Todos están en base, bueno, el que hicimos el C, el logaritmo de e a la menos 1. ¿Sí? Lo calculas, Sí. por ejemplo, pones el logaritmo de e, 9 por 9. El logaritmo que dijimos que era un medio pero es 81. Aquí estoy, no creo que estoy desaparecido. Estoy haciendo cálculo con esta. Así yo no uso la calculadora del teléfono porque pues no es muy práctica, pero si yo elevo e a la 1 sobre 2, aquí tengo la calculadora, ay, perdón. Aquí tengo la calculadora. Estoy llevando e a la 1 entre 2, ¿sí? Y acá abajo viene ¿Sí, e, maestro? a la izquierda viene una e a la x. A ver si la alcanzo a ver. Ay, ¿dónde está? La e a la x. El segundo renglón. ¿Sí la están viendo la calculadora? Miren, aquí está. E a la x. ¿Sí? Sí, Ese se es ve e a la poquito. x. Ese lo elevan a la 1 medio y le va a dar el valor que hay que sacarle el logaritmo natural. 1.6482 logaritmo natural. ¿Sí? ¿Está claro? Vamos haciendo algunos ejercicios, Oiga, maestro, Gabo, para... Sí. Decía que quería evidencia, y si lo hacemos en la calculadora, ¿cómo vamos a poner la evidencia? Bueno, pues lo escribes en tu evidencia, ¿no? O sea, ninguno de los que están aquí en el apartado 3 lo va a hacer simplemente por la calculadora. Tú vas a decir, por ejemplo, ¿cuál es el logaritmo de 144 en base 12? Y tú dices, bueno, 12 y lo vas a elevar a potencia 2 y te va a dar 12 a la 2 es igual 12 por 12, 144. Dices, entonces el logaritmo de 144 en base 12 es 2 y escribes el 2. ¿Cuál es el logaritmo de 3125 en base 5? Bueno, pues voy a ver 5 por 5, 25. No es el 2. 5 por 5, 25 por 5, 125. No es el 3. Y así te vas. Creo que el logaritmo es 5, ¿no? 3125, ¿verdad?
Oiga, profe, yo creo que dentro de todos los ejercicios hay unos que sí se puede poner la evidencia, el cálculo, y en otros, por ejemplo, en este del inciso, el cálculo de logaritmos, en el apartado 3, lo veo difícil de poner la evidencia. Por ejemplo, en los incisos 1 y 2, ahí sí se puede porque se hace el cálculo para convertir de exponencial a logarítmica. Ok, en el número 3 puedes escribirlo. Sí, si tú me escribes 12 por 12 es igual a 144, igual a 12 al cuadrado, ya me estás dando la evidencia. ¿Sí está claro? Sí, solo hacer la operación en la parte de abajo. ¿Sí? Sí. En el Hacer apartado el 3. procedimiento, ¿no? Sí, es el procedimiento. O sea, si tú me dices 5 por 5 al cuadrado es igual a 25. Y luego pones 25 por 5 es igual a 125. 5 por 5 es igual a 25. Por 5 es igual a 125. Por 5 es igual a 625. Ya es a la 4. Y dices por 5, pues es 3125. Y lo escribes. El logaritmo de 3125 en base 5 es 5. Pero ya tus cálculos los hiciste a un lado. Es decir, en un extremo de tus respuestas. Con eso es suficiente, jóvenes. No necesito un desarrollo ahí mostrarme cómo obtuvieron ese logaritmo, ¿no? Así de sencillo son los logaritmos. Simplemente encuentra el número, que al elevarlo, que al número al que hay que elevar es la base de ese logaritmo para que te dé en base 81. Pues tú vas a hacer 9, perdón, vas a decir 81, lo tengo que elevar a una potencia dada. Si lo elevas a la 1, te da 81. Si lo elevas a la 2, 81 por 81 te va a dar 6.561. Entonces tú dices, ah, caray, no. No es un número mayor de 9, base 81 es menor a 1. Un medio, porque es el más o menos, el otro sería un tercio, un cuarto, un quinto. Entonces dices, bueno, un medio o 0.5. En los ejercicios que yo les de que ustedes usen el análisis deductivo para tener resultados, deduzcan de dónde viene o cómo puede obtenerse el resultado de una expresión o de una ecuación dada. ¿Sí? Hay que deducirlo. Eso es lo que nos ayuda al estudiar las matemáticas. No es que seamos o logremos ser unos grandes matemáticos o expertos en todas las áreas de las matemáticas, sino entender que el razonamiento del análisis deductivo me va a permitir resolver muchos problemas, ¿sí? Y eso se hace con el ejercicio de las matemáticas, de ninguna otra manera. Bueno, ¿sí está claro, jóvenes? Vamos a pasar, sí, creo maestro, que ya está claro. Vi algunos que dijeron que no tenían duda en el material de las actividades, sin embargo, pues de una manera, para completar la sesión el día de hoy, vamos a ver cómo se convierte una función, una expresión exponencial a una forma logarítmica, ¿verdad? Que es una parte de las actividades. Por ejemplo, si yo tengo 5 al cuadrado es igual a 25. ¿Cómo expreso esto en forma logarítmica? Bueno, pues la base de esta expresión que está aquí, 5 al cuadrado igual a 25, hay una base que es el 5. Entonces, el logaritmo base 5, ya lo puse, logaritmo base 5. ¿De qué número? Pues va a ser maestro, el 25. Y el logaritmo va a ser el exponente, es decir,
el 2. No se ve, ¿verdad? No se No, ve. no se ve, maestro. No, no se ve. No se puede compartir la pantalla, me dice el... Compañeros, apaguen sus cámaras para que el profe pueda compartir la pantalla. Ahí está. ¿Ahora sí? Sí, Ahí profe, está. sí se ve. ¿Sí se ve la... Sí se ve. ¿Sí se ve? Ok. Sí. Gracias. Bueno, aquí tenemos en la página 196, ¿verdad? Del texto. Conversión de forma exponencial a forma logarítmica. Bueno, si yo tengo una forma exponencial, es decir, 5 elevado al cuadrado, acuérdense que el 5 es la base y el 2 es el exponente. El resultado de 5 al cuadrado es 25. El logaritmo es el inverso de esta operación. Yo quiero saber cuál es el logaritmo de 25 en base 5. Entonces escribo, logaritmo en base 5 de 25 es 2. Este 2 que está aquí a la derecha corresponde al exponente. El 25 es el número que está después del signo igual. Y el 5 es la base. Esa es la forma de expresar o más bien de reescribir algo en forma exponencial a forma logarítmica. El siguiente ejemplo dice 3 a la 4 igual a 81. Pues es logaritmo en base 3, ¿sí? De 81 es igual a 4. Logaritmo, 10 a la 0 es igual a 1. Ah, pues es el logaritmo en base 10, ¿sí? De 1 es igual a 0. ¿Verdad? ¿Sí estamos? Profe, Sí. una pregunta, es que sí, también vemos lo del libro, pero no podría ser usted resolverlo, no sé, en una pizarrón. presentación, en un Word, sí, para ir resolviéndolo con usted, porque, bueno, al menos no sé los demás, pero yo no me estoy revolviendo en todo, o sea, no le alcanzo a comprender bien, porque esto lo que nos está diciendo, pues es lo que vemos en el libro nosotros, pero como se le corta bastante, donde le estoy entendiendo, pues ya no le entiendo porque se corta. A mí me queda duda en el ejercicio o el inciso D de la primera parte. Dice E elevado a la sexta o sexta potencia. Bueno, a ver, voy a tratar de repetir esta parte de la conversión. ¿Sí? ¿Ya no se corta la voz? Ahí está bien. Bueno, voy a tratar de repetirlo. Creo que pues debemos hacer un pequeño esfuerzo en el momento que decir, voy a ver de qué manera puedo usar algún otro material de apoyo para poder hacerlo, que ustedes vean esta operación. Sin embargo, pues eso es parte también del modelo constructivista que nos pide la universidad. Ustedes deben de generar su propio conocimiento. Ese es el método seguido por la universidad. Y hacerlo yo, luego les quito ese derecho, esa obligación que tiene que salir de ustedes. Pero bueno, voy a repetir nuevamente ese ejemplo. Dice, conversión de forma exponencial a forma logarítmica. Sé que ahí dice el texto. Voy a explicar lo que dice el texto, ¿sí? Una expresión en forma exponencial, en el inciso A dice, 5 al cuadrado es igual a 25. ¿Qué estoy haciendo aquí? Perdón, jóvenes, leyendo números. Debemos de también aprender a leer números, a leer expresiones algebraicas o expresiones en números, ¿sí? 5 al cuadrado es igual a 25. Esa es una forma exponencial. ¿Cómo lo traslado a una forma logarítmica? Bueno, pues la base de esa expresión es el 5, porque me dice que el 5 lo elevo a la potencia 2 y eso me da un 25. Entonces, el logaritmo, ¿sí?
en base 5, es el 5 la base, de un número 25 es igual a 2. Quiere decir que si tomo el 5 y lo elevo al cuadrado me da el 25. La forma de la derecha es la forma de expresar en forma logarítmica una forma exponencial. El 3 a la 4 igual a 81, pues es logaritmo en base 3 de 81 igual a 4. El logaritmo, 10 a la 0 es igual a 1. La forma logarítmica es logaritmo de 10, de base 10, de 1 es igual a 0. El que está del lado derecho del signo igual es el exponente. Y el que está como base del exponente, ¿sí?, es la base del logaritmo. ¿Está claro? El número que está a la derecha, pues es el que yo quiero, del que yo quiero encontrar ese logaritmo. Ahora vamos a invertirlo. Del lado derecho veo 10 al cubo es igual a 1000. Si no veo el lado izquierdo y veo nada más el lado derecho, voy a decir logaritmo de base 10 de 1000 es igual a 3. Entonces abro el lado izquierdo y digo, logaritmo en base 10 de 1000 es igual a 3. Estoy en lo... 64 a la 1 medio es igual a 8. Logaritmo de 64 de 8 es igual a 1 medio. Exactamente así es. ¿Sí? Ahora, si yo quiero convertir del logaritmo a exponencial, logaritmo de base 2 de 1/6 es igual a menos 4. Quiere decir que el 2, si lo elevo a la menos 4, me da un 16avo. ¿Sí? Esa es la forma de convertir una expresión logarítmica a una exponencial o una exponencial a una logarítmica. Vámonos a los ejercicios de la actividad. Nuevamente. Los voy a compartir para que pues veamos cómo lo expresaríamos, ¿no? Aquí tenemos el número 1. Convierte de forma exponencial a forma logarítmica. ¿Cómo lo escribiría yo el inciso A? Primero, pues hay que calcular el del lado derecho, ¿sí? Eso es lo que tienen que hacer. Calculen 18 a la 4 y les va a dar un número. La expresión va a ser logaritmo. ¿Perdón? ¿Le doy el resultado? Sí, porque eso yo no se los he dado. Sin embargo, ustedes deben de deducir, a ver, aquí qué me falta para yo poder obtener una forma logarítmica de esto. Pues necesito calcular el 18 a la cuarta. Tomo la calculadora y digo 18 a la cuarta es 104.976. ¿Estoy en lo correcto? Sí, maestro. Sí. Ok, entonces, ¿cómo vamos a escribirlo en forma logarítmica? Yo lo tengo como log 18, 104.976 igual a 4. Exactamente. Sí. Logaritmo en base 18 se lee, ¿sí? Perdón. No log 18. Logaritmo en base 18 del número que dijiste es igual a 4. ¿Sí? Logaritmo en base 18. Ok. Y luego el B dice logaritmo en base 9. Y el C, logaritmo en base 10. Y luego el D, como es el E exponencial, pones logaritmo natural. ¿Sí? Maestro, tengo una duda ahí con el B. Sí. Bueno, como es base negativa... no, es exponente negativo. Digo, es exponencial negativo. Bueno, ya lo resolví, pero al interpretarlo al logaritmo igual se queda en negativo. O sea, logaritmo de 9. Es 9 a la menos 6. Es 9 a la menos 6. Sí, o sea, se queda en la representación de logaritmo. Es logaritmo en base 9. ¿Sí? Primero. Es un logaritmo en base 9. ¿Y a qué equivale 9 a la menos 6? Equivale a hacer 1
entre 9 a la 6. Ajá. Ok. Entonces, ¿cómo queda ese, profe? Ya no entendí. Logaritmo en base 9 y luego. O sea, estoy aquí con la calculadora. Pones logaritmo en base 9 y luego tienes que ese 9 está elevado a la menos 6. Para quitarle el exponente negativo, nosotros lo escribimos como el inverso, ¿no? Así como lo hicimos en el ejercicio C del apartado 3. Bueno, pues el 9 a la menos 6 equivale a escribir 1 sobre 9 a la 6. ¿Sí me captan? No. Sí, profe. Entre 9 elevado a la 6 es punto 501817, ¿verdad? ¿Cuál es tu número? Poner los micrófonos. ¿Quién? A ver, Brian, ya. Su micrófono, por favor. El micrófono. Apaguen el micro. Vic, apagas tu micrófono. Nick Hernández. Bien, sí está claro. No, maestro, la verdad no se escuchó y no activaron los micrófonos y menos. ¿Mandé? No, la verdad no me quedó claro. Como activaron los micrófonos, cuando usted estaba explicando, ya no escuché ni entendí. A ver, voy a tratar de hacer en PowerPoint un ejercicio. Espero no me complique mucho aquí la computadora. Sí, es... Por ejemplo, si yo tengo 9... Insertar. Vamos a regresar. Si yo tengo 9 y lo elevo a la potencia menos 6, ¿verdad? Sí es, ¿no? Eso equivale a escribir 1. Déjenme hacerlo otra vez con los... Es este. No es cierto. Uno sobre 9 a la 6. Esta expresión es la misma, ¿sí? 9 a la menos 6 equivale a escribir 1 sobre 9 a la 6. Yo ya puedo calcular este valor. Y divido 1 sobre ese número. Me da 1,0000 y fracción. Entonces, la forma de expresarlo es el logaritmo. A ver, vamos otra vez. ¿Sí me están siguiendo, jóvenes? Sí, maestro. Sí, profe, sí, lo estamos siguiendo. Entonces, la forma de expresar esto en forma logarítmica es, y pongo aquí logaritmo en base 9, ¿sí? Pues va a ser
el resultado que yo tenga, ¿sí? Por ahí. No sé, 0.00, pues que son 5 ceros. Lo estoy haciendo en mi calculadora, para que no... Es 9 a la 6. Son 531,441. Me da 0.0000, es 10 a la menos 1, parece que es, híjole, es que mi calculadora no me da el resultado que espero. Otra vez. 9 a la 6. ¿Sí? Y el inverso. Es 5 ceros, 1881. Es igual a la menos 6. Ahí está. ¿Sí? Sí, maestro. Ese es el logaritmo en base 9 de 0.000018817 es igual a menos 6. Esa es la forma de expresarlo. Cualquier número elevado a la potencia negativa, si yo tengo 2 elevado a la menos 1. Eso es referente a lo de las leyes de los exponentes, ¿no? Lo que veíamos en la tablita, en clases anteriores. Así es. Por eso les decía yo, repasen las leyes de los exponentes. 2 a la menos 1. ¿Cuál es su equivalente? 1 sobre 2. Así es el inverso, 1 sobre 2. 1 sobre 2 a la 1. A la 1, te da 1 sobre 2. Pero si yo tengo 2, bueno, aquí le voy a cambiar para no hacer más ejercicios. Si yo tengo, en lugar de 1, tengo a la menos 3. ¿Cuál es la expresión de este lado? 1 sobre 2 al cubo. 1 sobre 2 al cubo, exactamente. ¿Sí? Lo escribiré así. Y luego me vengo aquí abajo. Profe, cuando son medios, son fracciones. Cuando son medios, ¿cómo? No te entiendo. O sea, en vez de al cubo, que sea 1 sí. y medio, porque así viene en el ejemplo. Ok, ahorita te lo pongo ahí. Ese es a la 3. Así, ¿verdad? Esa es la forma equivalente. ¿Cuándo es qué? Sí. Bueno, en el ejemplo viene en una fracción medio. Ok. Esa es una forma de expresarlo. También si yo tengo aquí a la 1 medio, ¿verdad? Eso Sí, que ándale, equivale. También lo vimos en los exponentes. Esto equivale a sacarle la raíz cuadrada al 2. ¿Sí? O elevar 2 a la punto 5. ¿Estamos? Sí. Sí. Sí, van ligados, las leyes de los exponentes van ligados con los conceptos de logaritmos. De hecho, maestro, yo como forma de comentario, para poder entender un poquito más de eso, de convertir de logaritmos a exponentes, ahí en la página número 213 o 198, 213 si es del PDF o 198 de la página de nuestro libro, ahí viene un apartadito sobre
los componentes de los logaritmos y los componentes cuando son exponentes. Que te explica ahí cuál es la base de un logaritmo y cuál es la base en un exponente. Y sí, a mí sí se me quedó como un poquito más esa explicación que ahorita usted nos dio sobre la conversión, ¿verdad? De logarítmicos a exponentes y exponentes a logarítmicos. Sí, es que es lo que les quiero transmitir, que en este tipo de sesiones síncronas que tenemos, que duran 1 hora, y ahorita ya se cumple la hora, no podemos ver todos los temas que corresponden a lo de la semana, porque es funciones logarítmicas. Entonces, lo que nosotros pretendemos aquí en esta sesión es aclarar las dudas, resolver, como muchos de ustedes las han venido resolviendo, pero no para que yo les explique todo lo del tema, porque no alcanzamos, porque no es suficiente 1 hora para hacerlo. Por eso les recomiendo que ustedes lean, busquen la solución de los problemas que se les dejan de actividad, y eso los va a conducir a la parte, como dijo bien su compañero, a encontrar esos puntos finos en el capítulo que les va a ayudar a entender los conceptos. Si hay alguno que no se comprende con claridad, escribirlo y en el momento de nuestra sesión síncrona preguntarnos. Pero si se fijan, la actividad que yo les estoy dejando está concentrada en esta parte, porque si ustedes se van hacia abajo, van a encontrar un desarrollo ya mucho más amplio de lo que son las funciones logarítmicas. Si no alcanzamos a verlo en una semana, todo el capítulo, yo sé que no es mucho para que ustedes lo vean, no es la única materia, no es el único a lo que le tienen que dedicar su tiempo. Entonces, hacemos un resumen o sustraemos los conceptos más importantes del capítulo, y es lo que queremos que revisen, ¿sí? Que son las formas de cómo se puede expresar una función exponencial en una función logarítmica. Y luego ya después, en la parte final, dice, pues hay que resolver unas ecuaciones. Aquí vienen las propiedades de los logaritmos, que eso es también material que ustedes ven o leerían. Y luego al final venimos a resolver ecuaciones con logaritmos que son ¿verdad? Se bloqueó un poco ahí, maestro. No escuchamos nada. Ya no se escuchó. Ya se le fue el internet al maestro. Pues ahorita lo esperamos tantito. ¿Alguien le quedó claro lo de el 9 a la menos 6? Porque a mí no. A mí tampoco. Yo sigo teniendo dudas. A mí sí, un poquito sí se me quedó. Sí, yo a mí también. Yo no entendí nada. 9 a la menos 6. Yo da otro Lo que comentó el profe tiene lógica, pero en el video que yo estaba viendo lo explican al revés. A mí me salió como 3000 no sé qué. Ajá. Sí. Yo creo que todos tenemos teniendo dudas, ¿no? Pero al final de cuentas el profe ya puso la respuesta ahí. Sí, nada más es cuestión de volver a ver la clase y ya haber explicado el resultado, ¿verdad? Pero sí es algo difícil. Para mí es algo totalmente nuevo. Apenas hacer el mismo ejercicio cambiándole los números para ver si sale más o menos el resultado. O sea, ya tenemos el resultado, pero hacer otros ejercicios cambiándole los números. Tomándolo de referencia. Nada más tomarlo como referencia, es lo que yo hago. A mí ahora la que tengo más duda son los del número 4.
Yo el de la E a la 6 no entendí. ¿Ustedes sí? No, yo tampoco no tengo nada. Pues esa hay que sacarla de la calculadora. Eso sí es fácil. Se pone la E, lo elevas a la sexta potencia y ese es el resultado. Y luego ya lo conviertes en logaritmo. Oigan, ¿de esta materia hay algún grupo de WhatsApp o algo así? Buena pregunta. Deberían de hacer uno para comparar las respuestas. Digo, yo estoy en el de segundo tetra, pero pues son de todas las materias. Es que ahí en ese grupo han puesto links de todos los grupos, o sea, en ese de todas las materias, ahí han puesto links y cada quien ha puesto los grupos. Necesitan checar qué grupos tienen para que se vayan uniendo. Yo no Hay un tengo grupo el de de matemáticas. A ver, déjame pregunto a ver para que me agreguen. A ver, voy a buscar yo en este segundo tetra. Tenemos Dime. uno, yo estoy en uno que dice matemáticas, grupo A. ¿Ah, listo, maestro? No te escuché, perdón. No, es que andaba preguntando de un grupo de WhatsApp de la materia. Ah, ok. Bueno, pues esa es la sesión síncrona del día de hoy. Vimos la forma de cómo puedan ustedes resolver su actividad pues tratando de resolver las dudas que tuvieran. Espero haber sido claro en ese sentido. Aquí tengo el logaritmo natural de x más 1 igual a 2. ¿Cuál es la base? La base es e y está elevado a qué potencia? A la potencia 2. X más 1 es igual a e a la 2. E a la 2 es un número que lo calculo, lo obtengo de la calculadora. Entonces, x más 1 va a ser igual a ese número que obtenga. X va a ser igual, el 1 lo paso del lado derecho y me voy a encontrar el valor de x, ¿verdad? Logaritmo en base x de 216 igual a 3. Bueno, pues esto, si lo escribo en forma exponencial, ¿verdad? Es x al cubo es igual a 216. La raíz cúbica de 216 es igual a x. ¿Sí? En la calculadora sacan la raíz cúbica de 216 o elevan el 216 a la 1/3 y les va a dar el resultado. ¿Sí? Bueno, no se trata de que resuelva toda la actividad, con lo que ya vimos, creo que es buen índice o indicador que lo pueden resolver ustedes. ¿Sí? Gracias, maestro. ¿Perdón? Sí, voy a procurar hacerme de algún instrumento en el que pueda hacer algún ejercicio y ustedes puedan verlo, pero como les vuelvo a repetir, es importante que construyan ese conocimiento en base a ese modelo que la universidad nos pide que hagamos. ¿Sí? Claro que sí, maestro. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, pues que tengan muy buen fin de semana y los veo el próximo lunes. Voy a programar la sesión síncrona para el próximo lunes. Vemos algunos resultados de los ejercicios de hoy y vemos el tema de matrices. Hay que estudiar las matrices para la próxima semana. ¿Sí? Gracias. Okay. Yo fui la que le escribí que no pude descargar la actividad. Ay, no tenemos que agarrar nada y ya hablé al otro. A ver, sí, perdón. ¿Me decían? Sí, maestro, comentaba una compañera que dice que no pudo descargar la actividad, no le apareció. Ahí sí ya es en caso particular, no sabría yo por qué razón no te aparece a ti, porque les aparece al resto de los compañeros. Es importante que te comuniques al centro de atención y ellos te puedan resolver. Si es esa la situación, me mandas un correo, me lo planteas y te doy un tiempo más para que la entregues. A mí tampoco me apareció la actividad, pero me la pasaron por otro medio. Ok, pero debería de aparecerte.
sería bueno que lo checaras en el centro de atención por qué no te aparece. Ok, ¿Sí? maestro, le iba a hacer una pregunta nada más. Todo va a ser en Word, ¿verdad? O sea, Sí. ¿cómo lo tiene? ¿Pasarlo en Word o lo podemos hacer Así ahí es. y ya tomarle foto? Así es. Muy bien. ¿Alguien más? Sí, maestro. Sí, Arturo. Sí, entonces todos los ejercicios de la actividad los podemos sacar a la calculadora. De hecho, sí, tienes que usar la calculadora porque si tú te quiero que me calcules una raíz cúbica o una raíz octava o que eleves e a la potencia x, pues no lo vas a poder hacer. Usa la calculadora, no hay problema, ¿verdad? Nada más me dices, Ajá. 5 al cuadrado es 25, 5 al cubo, 125, y llegas al 3125 con 5 a la 5, y ya veo que ya hiciste el resultado, ¿sí? Que ya lo calculaste. Sí, ok. Bueno. Ok. Maestro, entonces, ¿la actividad se la tenemos que mandar en Word o puede ser manual? Puede ser manual. Yo no tengo problema con que me la manden de una o de otra forma. Lo importante aquí es que llegue, ¿verdad? Sí, mándenme la evidencia y yo ver que la tienen ahí. Gracias, maestro. Para servirles. Muy bien, pues que pasen muy buenas noches y que tengan excelente fin de semana. Igualmente, maestro, muchísimas gracias. Igualmente, maestro, muchas gracias. Igualmente, maestro.